Nos acompaña el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, para una vez más hacer un reporte detallado a todos ustedes de cuáles son las líneas estratégicas del plan masivo de vacunación, cuáles son los criterios de priorización, cómo operaría, cuáles son las premisas fundamentales para llegar a esos 34.300.000 colombianos. De manera que, viceministro, los colombianos quieren escuchar ese grado de detalle y aquí voy a estar yo también haciéndole algunas de las preguntas que nos han llegado de la ciudadanía. Lo escuchamos. Buenas noches, presidente, compañeros colombianos. Efectivamente, el Gobierno Nacional, a través de argumentos técnicos y la evidencia disponible, ha procedido a hacer unos elementos, primero de priorización de vacunas. Esta priorización se hizo a base de unos principios generales, el de prevalencia del interés general, el de solidaridad, el de equidad y justicia, el de eficacia, el de progresividad, el de transparencia y el de beneficencia. A partir de estos principios, de estas líneas rectoras, se determinaron 4 objetivos para la priorización. Los 4 objetivos se dividieron en 2 fases. La primera fase, que tiene por objeto reducir la mortalidad, reducir los efectos graves de la enfermedad y proteger a los trabajadores de la salud, y una segunda fase que tiene como objetivo reducir el contagio. 34 millones de colombianos son elegibles para recibir la vacuna. ¿Quiénes en este momento no son elegibles para la vacuna? Las mujeres en embarazo, los niños y las personas que ya tuvieron COVID. No hacen parte de ese grupo. ¿Y por qué? Porque en este momento todavía carecemos de información y evidencia suficiente sobre los efectos de la vacuna en estos grupos poblacionales, y las poblaciones que ya tuvieron la enfermedad tienen una inmunidad que al menos es de algunos meses. Pero yo pienso aquí hacerle algunas preguntas para hacer una especie de pimponeo muy práctico. Muchas personas nos preguntan, ¿por qué los menores de 16 años no? Usted estaba explicando, entonces, ese criterio se ha venido aplicando en otros países, pero el criterio médico, técnico, ¿cuál es, Alexander? Los niños menores de 16 años presentan una baja mortalidad, una baja grado de complicaciones, y en este momento no conocemos las evidencias científicas sobre la aplicación de la vacuna. Entonces es un riesgo en ese segmento de población. Entonces preferimos, como una medida preventiva y de precaución, esperar a tener mayor evidencia al respecto. Hablemos, por ejemplo, de las mujeres en embarazo. Las mujeres en embarazo, ¿por qué la recomendación que ya se ha visto en todos los países es que no son sujetas de la vacuna? Porque no tenemos evidencia de los efectos que alcanza la vacuna en mujeres en este estado de gestación. Entonces, a las mujeres en gestación debemos hacerle otras protecciones. Y otra pregunta, Alexander. También nos han llegado hoy varias preguntas a través de las redes. ¿Por qué las personas que ya han contraído el virus y que lo superaron tampoco están incluidos en ese primer grupo? Porque es un criterio de riesgo. Este grupo de personas ya tienen una inmunidad, mientras que los demás grupos no la tienen. Como hay que determinar una fase de priorización, ellos no aparecen en estas fases iniciales. Muy bien. Y entonces hablemos ahora sobre los criterios de priorización. Los criterios de priorización se hicieron con base en la evidencia, con base en los mejores hallazgos de obtener los mejores resultados de esos grupos. El primer criterio de priorización es la edad. Definitivamente la mortalidad aumenta con la edad. Por ejemplo, la mortalidad en mayores de 90 años puede alcanzar el 25%, en mayores de 85 años el 15%, pero en mayores de 55 es de 0.14. En la medida en que disminuye la edad, disminuye el riesgo de enfermar. Pero también se asoció un criterio muy importante, que es comorbilidades. Definitivamente las comorbilidades aumentan ese efecto y ese desenlace negativo en la enfermedad. Hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis, obesidad, comorbilidades que aumentan la posibilidad de tener unos efectos negativos.
pero también tenemos unos criterios de priorización, como es el riesgo de contagio de algunas profesiones. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, las personas de las fuerzas militares y de policía, los auxiliares de vuelo, los bomberos, los conductores, los asistentes de ambulancia, los profesores, los guardias de centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque tienen un mayor grado de exposición y tienen una posibilidad. Entonces, este criterio también fue tenido en las fases de priorización. Estas priorizaciones se van y se traducen en etapas de aplicación de la vacuna. Tenemos la primera etapa. La primera etapa está destinado al talento en salud de primera línea, es el talento de salud que más tiene riesgo de enfermarse, los centros de urgencia, las unidades de cuidado intensivo, pero también el personal de apoyo no asistencial que asiste a esas unidades, la persona de servicios generales, la persona que hace el proceso administrativo. Estas personas tenemos que cuidarlas y es el grupo prioritario, igual que la población mayor de 80 años. 1.691.366 personas esperamos vacunar en esta primera etapa. Es más, yo diría que es importante también desagregarle a los colombianos, viceministro, lo siguiente. Tenemos, usted dice etapas, pero esas etapas también van con fases. Entonces, la fase 1 tiene 3 etapas y después pasamos a la fase 2. Usted está explicando la primera etapa de la fase 1. Entonces, ahí donde se concentra, primera línea de atención al COVID y las personas donde puede estar la mayor probabilidad de fallecer. Entonces, ahí usted decía mayores de 80 años. Sigamos ahora con la segunda fase, con la segunda etapa de la primera fase. La segunda etapa incluye la población de 60 a 79 años, que es una población que en índice sigue en el margen de riesgo, el talento humano en salud que no se encuentra en la primera línea, porque todo el talento humano en salud atiende COVID. Lo que pasa es que la primera línea la atiende en mayor frecuencia y en mayor cercanía. Alrededor de 7.192.701 personas. Tenemos de esa primera fase también una etapa 3 que involucra la población de 16 a 59 años con comorbilidades, porque aunque son personas jóvenes, presentan una enfermedad, una preexistencia que le genera un mayor riesgo. ¿Cuáles enfermedades? Las que acabamos de describir. Pero también está incluidos los profesores porque guardan este tema de la posibilidad de transmisión hacia otros grupos y están a cargo del cuidado de nuestros niños. Pero también dentro de este grupo están el personal de todas las fuerzas militares y las fuerzas de policía, porque también tiene un efecto protector sobre la población colombiana. Tenemos una cuarta etapa que ya se empieza a visualizar dentro de la segunda fase, presidente, que son los cuidadores institucionales y las madres comunitarias que estamos evaluando, la población de otras poblaciones en riesgo y otras profesiones que tienen un riesgo de transmisión. Esperamos vacunar en este grupo 4.910.000 personas. Y la etapa quinta tiene que ver con las poblaciones que tienen menor riesgo, que son las poblaciones de 15 a 59 años que no tienen comorbilidades, alrededor de 17,5 millones de personas, 34 millones de colombianos vacunados, presidente. Eso me parece muy importante, que esa descripción está clara en el nivel de priorización que le hemos transmitido al pueblo colombiano. Y algo también, viceministro, que es muy importante, los estudios de cero prevalencia. Este ha sido uno de los trabajos más interesantes llevados a cabo por el Instituto Nacional de Salud, que nos permite llegar a esos lugares donde hemos tenido picos y hacer una proyección de qué porcentaje de la población ha tenido COVID-19, de tal manera que podamos medir grados de inmunidad colectiva. Importante que usted le hable a los colombianos sobre en qué van esos estudios y cuáles serán los siguientes. Arrojando resultados, presidente, pero es importante entender qué es un estudio de cero prevalencia. Cuando existen muchas personas que porque fueron asintomáticas no supieron que tuvieron la enfermedad o tuvieron síntomas leves que no consideraron ir al médico, pero se trataba de COVID.
pero también tenemos personas que no fueron diagnosticadas. Todo este grupo de personas hoy no las conocemos porque los únicos que tenemos son las personas positivas. Entonces el estudio de seroprevalencia, ¿qué hace? A través de un estudio de sangre, le toman una muestra de sangre, le colocan y le hacen un análisis de anticuerpos, y dentro de esos anticuerpos queda la huella que las personas tuvieron la enfermedad. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice en términos generales y porcentual qué porcentaje de personas se estima tuvieron la enfermedad. Lógicamente esta información es vital. Con esta información podemos proyectar y podemos afinar las curvas de contagios, podemos tener una mejor proyección del comportamiento de la enfermedad. Y yo creo que es muy importante, porque es muy importante saber qué proporción de colombianos se ha infectado. Y yo quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud y 9 entidades más que a través de un trabajo desde el mes de abril con una inversión importante de más de 20.000 millones de pesos han venido realizando esta primera fase de estudios de seroprevalencia que involucra 10 ciudades y tenemos resultados importantes. Leticia el 60%, eso significa que el 60% de las personas residentes en Leticia ya tuvieron la enfermedad. Barranquilla el 55%, Medellín el 27%, Bucaramanga el 28%, Villavicencio el 35%, Cúcuta el 30%, Bogotá el 26%, Montería el 59%. ¿Esto qué significa? Que ciudades como Montería tienen una menor probabilidad de tener infecciones, pero esto significa también que el 41% no se han infectado, igual en todas las demás ciudades. O sea, lo que tenemos que tener presente es que aunque tengamos una alta seroprevalencia, podemos tener un riesgo de enfermar. O sea, por eso no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de adoptar las medidas de protección de todos los días, presidente. Y sobre eso, déjeme, yo también quiero hacer estos comentarios, porque lo que decía el viceministro es muy importante. Los estudios de cero prevalencia de las 5 ciudades nuevas nos indican, por ejemplo, Bogotá tiene una seroprevalencia del 26%. Ese mensaje es muy importante, ¿para qué? Para que no se baje la guardia. Primero, no se debe bajar por principio, y segundo, mucho más teniendo una seroprevalencia tan baja. Una seroprevalencia que es muy similar a la que ha tenido también la ciudad de Medellín. Eso quiere decir que más del 70% de las personas no han tenido el COVID, y eso hay que reconocerlo. Buenas políticas de prevención, pero si se relajan, estaremos viendo un crecimiento también de los casos. Por eso la alerta es muy importante. Bucaramanga está muy similar, seroprevalencia del 28%. Villavicencio, 35%. Montería la tiene más alta, 59%. De manera que este estudio tiene que llevar también una gran conciencia colectiva de que en estos días no podemos ponernos a jugar con candela, exponiendo a las personas cercanas a tener contagios en aglomeraciones dentro del hogar. Y yo creo que ese mensaje de cuidado tenemos que transmitirlo con mucha claridad y contundencia. Y también, viceministro, yo creo que hoy tuvimos reunión del comité técnico, hablemos también de las medidas que se han recomendado para varias ciudades que están en un número de casos creciente, pico y cédula, pico y género. También en algunos casos se han aplicado toques de queda nocturnos, tendrán jornadas extendidas también de limitación a la movilidad por 2 días. ¿Y por qué estas medidas son necesarias para bajarle presión a las unidades de cuidado intensivo? Presidente, aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo significa que se toman medidas en grupos, poblaciones, personas, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y las condiciones de atención en salud en el país. Hoy, desafortunadamente, tenemos unas ciudades con altas ocupaciones de unidad de cuidado intensivo. Entonces se tomaron unas medidas generales por parte del gobierno nacional para las ciudades, por ejemplo, que tienen disponibilidades menores del 30%. Tenemos, por ejemplo, preocupante, la disponibilidad en Bogotá es del 29%, en Antioquia tenemos una disponibilidad del 28%, pero en la ciudad de Medellín y en el Valle de la Aburrá del 21%, norte de Santander, la ciudad hoy más afectada y que más limitaciones. Tenemos una ocupación de unidades de cuidado intensivo en norte de Santander del 90%, pero en la ciudad de Cúcuta hoy a esta hora tenemos una ocupación del 93%, Risaralda y Pereira tenemos una ocupación del 78%, el Tolima
El Tolima tiene una disponibilidad de alrededor del 28%, una ocupación del 72%, pero Ibagué tiene una ocupación mucho menor, tiene una disponibilidad mucho menor, de cerca del 10%. El Valle del Cauca y la ciudad de Cali, el Valle del Cauca tiene una disponibilidad del 20%, pero la ciudad de Cali apenas alcanza el 16%. Por eso hay que adoptar medidas en cada una de estas ciudades. Estas medidas tienen por objeto dos cosas. Primero, limitar el uso de unidades de cuidado intensivo por efectos traumáticos y violentos. Por eso se adoptan medidas como los toques, como las limitaciones de movilidad y la prohibición del consumo, la limitación de los pilotos de consumo de licor, porque disminuimos la posibilidad de eventos de tránsito, de eventos violentos y otros que se presentan y que en estas festividades se presentan con mucha más frecuencia. Por eso hay una medida nacional para las entidades, para los departamentos o regiones con disponibilidad de menos del 30% de unidades de cuidado intensivo. Tenemos el limitar hasta las 10 de la noche los pilotos de consumo de licor, pero también tenemos que evitar que esa unidad de cuidado intensivo entren pacientes que se complican por procedimientos regulares, por procedimientos médicos. Entonces, en estas ciudades tenemos limitación de las cirugías programadas no vitales, igual de los procedimientos programados no vitales, para evitar que alguna complicación de estos pacientes termine en una unidad de cuidado intensivo que vamos a tener limitación de atenderla. Y tenemos unas medidas locales ajustadas a cada región. Por ejemplo, pico y cédula, que dependiendo de la severidad del comportamiento epidemiológico y de ocupación puede ser general o del comercio. Limitación de movilidad luego de las 10 de la noche para evitar precisamente los accidentes. Y tenemos un tema importante para 24 y 31. 24 y 31 se presentan mayor consumo de licor, mayores accidentes de tránsito y se presentan eventos violentos. Por eso en algunas ciudades se generarán limitaciones de movilidad completas, algunas desde el 24 hasta el día siguiente y algunas el fin de semana completo. Depende de qué, de las condiciones de cada ciudad. Pero para todo el país existe una recomendación general, que es la limitación de las reuniones familiares. Especialmente cuando tenemos dentro de estos grupos personas con comorbilidades o personas mayores de edad. Mire, estamos a una semana, estamos muy cerca de la vacuna. ¿Por qué exponer a un ser querido? ¿Por qué exponernos de forma innecesaria? Entonces la invitación a los colombianos, cuidémonos, no hagamos en la medida de lo posible reuniones familiares. Si las hacemos porque tenemos alguna obligación, hagámoslas pequeñas, en espacios abiertos, por espacios cortos, usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, lavándose las manos. Recordar que el riesgo está más grande cuando me quito el tapabocas para comer y beber y tomar bebidas. Y si adicionalmente empiezo a hablar en esos momentos, genero riesgos más grandes. Mire, Barranquilla acaba de terminar un estudio, una gran parte de los contagios se dio en estas dinámicas familiares, pero también tenemos dinámicas en aglomeraciones. Las aglomeraciones también nos afectan, entonces una invitación a que las evitamos y nos cuidamos. Y parte de estas medidas tienden a disminuir estas aglomeraciones, presidente.